Ok, llegan a ver la pantalla. Ok, gracias. Ok, jóvenes. Bueno, disculpen, siempre pasa un percance. Bueno, acá estamos con la salvedad. Listo, entonces vamos a ver la parte concerniente a la valoración, como les había indicado, ¿no? Y la metodología que se tenga. ¿Correcto? Entonces, previo a lo que he mencionado, empezamos. Valoración aduanera, ¿no? Y sus antecedentes que hay en estas diapositivas, ¿no? Ok, y acotamos, vamos a poner la cámara, ahí está. ¿No? Tenemos el artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que era el GAC, ¿no? Acuérdense bien de este artículo 7 del GAC, ¿no? Es un artículo que hasta el momento, hoy en día, está en vigencia, ¿no? Ello estableció, dice, los principios generales de un sistema internacional de valoración. Se disponía en él que el valor a fines aduaneros de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de las mercancías, a partir de lo cual se impone el derecho, o bien de mercancías similares en lugar del valor de las mercancías de origen nacional o en valores ficticios o arbitrarios. Leonardo, a ver, ok, ¿cómo está? Buenas noches. Ya están los 4 que estaban en el ingreso, ¿no? Ok, faltaban 2, uno de ellos es Oscar y el otro Sammy. No sé si ingresarán, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, en el acuerdo general del GAC, en este artículo 7, ya se indicaba, ¿no? Lo que se tenía como valor para fines aduaneros, ¿no? El valor real de las mercancías o de las mercancías similares, ¿no? En lugar, dice, del valor de las mercancías de origen nacional o en valores ficticios o arbitrarios. Dice, definición del valor en Bruselas. Mire, a partir del año 1950, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países calculaban los derechos de aduana, ¿no? Lo que se llama hoy en día el ad valorem, según la definición de Bruselas, DBD. Con arreglo a este método, para cada producto se determinaba, dice, un precio normal de mercado sobre cuya base se calculaba el derecho a aplicarse, ¿no? Eso es a partir del año 1950. ¿Qué más nos dicen? Dice, el Código de Valoración de la Ronda de Tokio o acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GAC, concluido en el año 1979, estableció un sistema de valoración en aduana basado en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El llamado valor de transacción tenía por objeto proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías que se ajustase a las realidades comerciales. Ya cambió, ¿no? Lo que en su momento, a partir del año 50, se había tomado como valor a partir de la ronda de Tokio, ¿no? Es decir, la ronda de negociaciones, ¿no? Que terminó en el año 1979, cambió la parte considerativa a lo que es la valoración, ¿no? Basado en el precio realmente pagado o por pagar, ¿sí? Aunque dice acá, el código de la ronda de Tokio fue sustituido por el acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo 7 del GAC de 1994
y se aplica únicamente a la valoración de las mercancías a efectos de la aplicación de derechos ad valorem a las importaciones. Es decir, el acuerdo del GAC quedó sin efecto en el año 94 y lo reemplazó la OMC, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, el artículo 7, ¿no? Del GAC es importantísimo, hasta hoy es aplicado, ¿no? El GAC dejó de existir como tal y queda en vigencia, toma la posta lo que es la OMC. Y ahí cota algo muy importante, ¿no? Se aplica a la valoración de las mercancías a efectos de la aplicación de derecho ad valorem a las importaciones, ¿no? Tal cual como les había indicado, ¿no? ¿Qué cosa o qué es la Organización Mundial de Comercio? Dice, la antecedentes, ¿no? Ok. Es un marco institucional y jurídico encargado de supervisar los acuerdos multilaterales. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico mediante la expansión del comercio y proteger y preservar el medio ambiente. Es la sucesora del GAC, ¿no? Organización Mundial del Comercio, que seguramente en más de una ocasión la habrán escuchado, ¿no? Hoy la mayoría de países que comercian en el mundo está adscrita a la OMC. Principios del acuerdo del valor de la OMC. Principios que tiene la OMC. ¿Okay? Como todo organismo tiene principios y entre ellos está fomentar la consecución de los objetivos del GAC, lo que en algún momento se trazó el GAC, lograr beneficios adicionales para el comercio internacional de los países en desarrollo, proveer mayor uniformidad y certeza, dice, sistema equitativo, uniforme y neutro que excluye la utilización de valores arbitrarios y ficticios. La base para la determinación del valor en aduana debe ser el valor de transacción, ¿no? Los procedimientos, dicen acá, de valoración no deben usarse para combatir el dumping, ¿no? Entre los principales principios del valor de la OMC. Los principios del sistema de comercio no deben ser discriminatorios, no deben ser previsibles, ¿no? No debe ser más libres, ¿no? Más competitivos y más ventajosos para los países menos adelantados, ¿no? Ya que se le da tiempo para poder adaptarse. Las funciones de la Organización Mundial de Comercio son, entre otros, tenemos 4 puntos. Facilitan la aplicación, administración y funcionamiento de los instrumentos jurídicos de la Ronda Uruguay, ser el foro para las negociaciones entre los países miembros, solucionar controversias y diferencias entre los países miembros y realizar exámenes periódicos de las políticas comerciales de los países miembros. Vale decir, los países signatarios, los países que han firmado, que se han adscrito a la Organización Mundial de Comercio, tienen que cumplir ciertas reglas en el comercio exterior, ¿no? Un país si ha firmado, si está, forma parte de la OMC, no puede poner, por así decirlo, de forma unilateral, una barrera arancelaria a su socio comercial, al país vecino, que también está perteneciente a la OMC, ¿no? Se va y se queja a la OMC y le indica, no hay sustento para que este país me esté colocando una barrera arancelaria a ciertos productos, como lo hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros no le podemos poner una barrera arancelaria adicional
al trigo, al aceite, ¿no? De los productos bolivianos, ¿no? O Bolivia no podrá ponerle este arancel adicional pues a la maca, a la avena, al cuáquer, ¿no? Porque inmediatamente el Perú se va a la OMC y le indica, oye, señores OMC, no hay ninguna circunstancia por lo que los señores me coloquen esa barrera parancelaria, se le denomina, ¿no? En la denominación comercial. La OMC toma cartas y bueno, sí, a veces demora algunos meses sin poder discernir y darle la razón al país que ha colocado esas barreras, ¿no? ¿Por qué se hace? A veces Colombia, a veces Ecuador. ¿Por qué lo hacen? Porque hay gobiernos que también, dicho sea de paso, quieren generar algún tema populismo, mayormente es un tema político, y tratan de colocar una barrera arancelaria adicional, ¿no? Entonces, no es proteger en ese momento a la industria, sino son temas políticos que se inmiscuyen en un libre comercio. Lamentablemente, todavía hay esos detalles y lo último que hemos tenido fue hace año y medio aproximadamente con Bolivia, ¿no? Que hubo un problema similar al tal cual como le comentaba, ¿no? Hasta aquí es una breve reseña de lo que es la valoración, de lo que se sustenta la valoración, cómo se ha iniciado. Hay rondas de negociaciones en la que el carácter esencial de cómo se toma la valoración ha ido, ¿no? Mejorándose, ¿no? A partir del año 50, a partir del año 70, 79, 94, ya el organismo cambia de denominación, tienen unos principios adicionales, ¿no? Hay funciones que cumplir para que los países signatarios, para que los países miembros se sientan protegidos al saber que sus transacciones van a estar eh, severamente respaldadas por esta organización, ¿no? Que es la OMC, ¿sí? Entonces, es un detalle general para que ustedes puedan saber cómo se sustenta este detalle de la valoración, ¿no? Ok, entonces, ya al indicar esta previa acotación de la valoración, vamos ahora sí a saber en sí qué es la valoración, ¿no? Y ahí está. Es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Procedimiento aduanero para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, ¿no? Si hay que pagar un derecho ad valorem, es esencial poder determinar ese valor en aduana. ¿Para qué? Para que haya una correcta liquidación de derechos que debe pagarse. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo fácil? ¿Tranquilo? ¿Se entendió? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Todo se entiende? ¿Alguna duda? ¿Una sola respuesta que me dé alguien? Ok, Daniela. Gracias. A
ver. Excelente, Angie. Ok. Se olvide que es un procedimiento para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Es un procedimiento. Entonces, el valor de transacción tal como se define en el artículo 1 es la primera base para la determinación del valor en aduana de conformidad con el presente acuerdo. Dice, el artículo 1 debe considerarse en conjunción con el artículo 8. ¿Ya? Dentro del acuerdo de valoración, este es, por citarse, el artículo principal. ¿Ya? El artículo 1 debe considerarse en conjunción con el artículo 8. ¿Qué dispone? Entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado por pagar, en los casos en que determinados elementos que se consideran forman parte del valor en aduana corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Ya hay un mecanismo por el cual la SUNAT, ¿no?, va a poder visualizar, de tener alguna duda, cuál es el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas. No se olviden de esa bendita palabra que prácticamente es una frase en todo el acuerdo de valoración. Precio realmente pagado por pagar, ¿no? Hay que determinar ese precio. Y ahí nos indica, ¿no? Hay determinados elementos que pueden correr a cargo del comprador y no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Profesor, ¿cómo es? Sí, hay algunos detalles, ¿no? Entonces, acuérdense de los 5 TARS, ¿no? Es Word, ¿no? Dependiendo del FCA o FAS. FOC, ¿no? Se fue de Receive. Entonces, ¿cómo comprar? ¿O qué Incoterms se compra? Entonces, no podemos nosotros eh, llegar a un valor FOC sin saber hacia atrás, ¿no? Si hay elementos que no han sido considerados en el precio. No, ese flete interno que hay traslado, es un kilómetro, no te preocupes, gratis. Seguramente no te cobrará, será gratis. Pero ese monto tiene que considerarse en el valor de la mercancía. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo tiene un costo. Es decir, esa unidad, ¿no?, ha trasladado la mercancía por 1 kilómetro, ha tenido un recorrido de combustible, ¿no?, de uso de máquina del conductor y todo eso tiene un costo. Entonces se llama, en términos aduaneros, eso se llama flete interno o island freight, ¿no?, en inglés, ¿no? Entonces, por citar un pequeño detalle, ¿no? ¿Ok? Vamos. Cuando dice el valor en aduana no pueda determinarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, normalmente deberán celebrarse consultas, dice, entre la Administración de Aduanas y el importador con objeto de establecer una base de valoración con arreglo dispuesto en el artículo 2 o 3. Puede ocurrir, por ejemplo, que el importador posea información acerca del valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas y que la Administración de Aduana no disponga de manera directa de esta información en el lugar de importación. Bueno, hoy, si bien es cierto, este detalle está en el acuerdo, con el tema de la modernidad, pues toda la información hoy en día cae en una base de datos que tiene la SUNAT.
¿no? Toda mercancía que ingresa va a una gran base de datos, va al sistema y el sistema alimenta todas las operaciones aduaneras que hay. Y sobre todo cuando son las importaciones para el consumo, el sistema está determinado de una manera que está con catálogos, ¿no? De las subpartidas, nombres comerciales, ¿no? Y los detalles técnicos que pueden haber, ¿no? Pesos, eh, proveedores, estado de los proveedores, si es mayorista, minorista, detallista, fabricante, ¿no? Países de origen, ¿no? Ojo con lo que le estoy indicando, porque esos detalles son los que la administración aduanera considera en algunos casos relevantes para los detalles de valoración, ¿ya? Lo cual lo vamos a ver diapositivas más abajo. Pero y miren, yo ya les estoy dando algunos tips, algunos detalles de cómo procede el sistema en la administración, ¿no? Lo que aquí llevaríamos es cuando la administración, digamos, pueda notificar y indique, dame importador mayor información, ¿no? Entonces ahí nosotros le podemos decir, oye, me estás comparando con un mayorista, yo soy fabricante, entonces esa información es diferente a la que tú tienes. Ah, disculpa, no lo he tomado, no lo había tomado en consideración, ¿no? Detalles que en el tema de poder desvirtuar cualquier duda, hay que tomarse siempre un estudio muy detallado de esos detalles, valga la redundancia. ¿Cuál es la importancia de la valoración? ¿No? 6 puntos a tener en consideración, importancia de la valoración, jóvenes. ¿Ya? Base de cálculo para los tributos aduaneros, ¿no? Entonces vamos a tener un valor real de la mercancía, ¿no? Valor FOB de la mercancía. Lógicamente que le sumaremos el flete y el seguro para poder, ¿no? Obtener correctamente los tributos que se tenga que pagar. Si no hay una declaración aduanera de mercancías correcta, ¿no? Va a haber una incorrecta declaración de tributos, ¿no? Entonces, por ello, importancia de la valoración. El recaudo efectivo va de la mano con los tributos aduaneros, ¿no? Entonces, si hay una correcta valoración, va a haber una correcta liquidación de tributos y por tanto, que va a ser el Estado, que va a ser el Tesoro Público, va a recibir, ¿no? Los tributos pagados adecuadamente, ¿no? ¿Protege a la industria? Efectivamente, ¿no? Una valoración protege a la industria. Pueden ser que vengan productos, ¿no? Con un precio menor de origen. Entonces, ¿cuál es el sustento? Que hay un producto que tenga precios menores a los que en el mercado peruano, en la industria nacional, los tengan por encima. ¿Cuál es el sustento? Por ejemplo, las prendas de vestir chinas. Hoy en día, uno entra a un centro comercial, ¿no? A un supermercado y va a encontrar una camisa, creo que más de una vez lo he dicho, a 20 soles. Bueno, no sé si seguirán a 20 soles. Yo he visto mercancías, esas camisas antes de la pandemia, porque ya la verdad que no me he paseado por esas zonas, antes de entrar a los supermercados y siempre mirando, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, sintético, ¿no? Un material sintético, creo que he visto a 20 soles, y es que no es menos. Entonces, ¿cómo puede ingresar un producto, ¿no? Con ese valor, ¿no? Entonces, bien difícil, diferente que un producto tenga ese precio, ¿no? Entonces, ahí acota lo que es la importancia y una correcta valoración, que porque va a proteger a la industria, ¿no?
y va a permitir lo que también indica como importancia una sana competencia, ¿no? ¿Ok? Competencia internacional, pueden venir prendas de vestir de afuera, pueden venir de repente calzado de afuera, como lo que hay, pero bajo una correcta valoración, ¿no? ¿Ok? Estadísticas de comercio exterior y banco de datos, que van de la mano, ¿no? ¿Ok? Sirve a la administración aduanera para poder ingresar la data, almacenarla y poder hacer la comparación con las diversas operaciones o con las cientos de operaciones que hay diarias en todo el año también, ¿no? Entonces, oye, información banco de datos, el sistema es rápido. Listo, vamos a comparar con una operación de hace 6 meses, hace un año. Listo. Estadísticas, ¿por qué va a servir? Le sirve al MEF, le sirve a la misma SUNAT. Oye, mira, está ingresando tanta mercancía, tal mercancía de tal país. Ok, entonces hay que ver acá cómo hacemos para proteger este lado, este sector, no se perjudique, o por darle mayor incentivos, detalles que solamente nos van a ayudar con las estadísticas de comercio exterior que hubiera. El famoso acuerdo de valoración, el famoso artículo 8, ¿no? Lo mencionaba hace unos minutos. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado por pagar por las mercancías importadas 2 puntos a los siguientes elementos en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidas en el precio realmente pagado o por pagar. Ojo, a los siguientes elementos en la medida que corran a cargo del comprador y no estén incluidas en el precio realmente pagado por pagar. ¿No? Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideran como formando un todo con la mercancía de que se trate. Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, ¿no? Dice, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar. 2 puntos. Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías. Profesor, ya me mareó. ¿Quieren que lo siga mareando? Hay más todavía. Vamos a regresar al artículo 8. ¿Ok? Un detalle técnico, ¿no? Entonces, vamos a dar una segunda explicación, ¿no? Entonces, estos elementos que vamos a mencionar, en la medida que corran a cargo del comprador y no estén incluidas en el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Se deben añadir a este precio, ¿sí? Si están a cargo del comprador y no estén incluidas, se tienen que agregar al precio final, ¿sí? ¿Cuáles son? Dice, comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, ¿no? Salvo las comisiones de compra. El costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías y los gastos de embalaje tanto por concepto de mano de obra como de materiales, ¿no? Hay comisiones que pueden tenerse como comisiones de compra, ¿no? Ahí hubo algún intermediario, oye, hay que pagarse, ¿no?
costo de envases o embalajes, ¿no? Usted sabe que dependiendo del producto, aquí hay un envase, ¿no? Viene un Palex, ese es un embalaje, un stress fill, nada de gratis. Todo ello tiene que estar costeado y tiene que estar agregado para el precio realmente pagado por pagar. Nada es gratis. Todo tiene que estar sumado en el precio final. Finalmente, el vendedor tiene que poder verificar dentro de todo su costo de producción. Oye, le ha agregado ya todo, ¿no? Todo eso se le cobra lógicamente al comprador, ¿no? Pero de repente hay detalles que quedan hasta el final. Todo ello tiene que formar parte, ¿no? Todo. Incluyendo, dice, mano de obra como de materiales. De repente, listo, oye, ya la mercancía está terminada, listo, vienen y los ponen en las paletas, las cajas, hacen su ruma de 2 camas, como le llaman, y les ponen el stress fill, listo. ¿Qué hay ahí? Aparte de haber embalaje, ¿no? Para ver la espalda, ¿qué hay? Hay un stress field. Y también hay el personal que haya hecho eso, ¿no? Oye, eso lo hemos hecho rápido, lo hemos hecho en menos de 1 hora, sí, pero y 1 hora, ese personal cobra, ¿no? Entonces, habrá que hacerlo seguro, hay un porcentaje del que cobra en el día, todo debe ir destinado, ¿no? Para formar parte del precio realmente pagado por pagado, ¿no? Por eso es que todos esos detalles se analizan, ¿no? Entonces, eh, quien vende del extranjero acá hacia el Perú tiene que ser consecuente con ello, ¿no? Porque en una valoración por parte de la administración puede generarle al importador peruano ciertos problemas, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? Para proseguir con la otra parte que es también técnica y boleto. A ver, Franco Leonardo, ¿se entendió? Buenas noches, profe. Sí, sí se entendió. Ok, Leonardo, a ver quién me ha escrito. Daniela Franco, muy bien. Qué bueno. Y entonces, con las preguntas que haga aquí en unos minutos, vamos a saber si eso es correcto, ¿no? Entonces, si es correcto, me alegraría bastante, jóvenes, porque serían una de las primeras clases, de verdad, que me van a entender casi, casi a la primera en esta parte de valoración, ¿no? Ya he tenido, ¿no? Clases de auxiliar, clases de gestión también, y la verdad que no se me entendía la primera, tenía que explicar más de una vez. Ok, vamos a ver, ¿ah? Todavía está ahí en lo que ustedes me han escrito. Vamos a darle, ¿no? El criterio de la veracidad, de la duda. A ver, ¿qué más tenemos? El valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar. 2 puntos, 2 materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas, ¿no? Todo un detalle tremendo en 7 líneas y yo lo voy a reducir aquí. Es decir, algún bien, ¿no? Que el comprador le ha dado a quien le va a vender,
gratuitamente. Pero esa mercancía, eso que le da, va a formar parte de las mercancías que va a traer. Por ejemplo, ¿no? Hubo una importación, una primera importación, y lógicamente el vendedor le había cotizado, pues, pallets, ¿no? Oye, ¿me quieres tu mercancía más segura? Mándale con este tipo de pallets, listo, el comprador ya te los compra, no hay problema. Y al final, ¿no? Sobraron algunos pallets. Entonces el vendedor le dice al comprador, oye, ¿vas a tener una segunda o tercera importación? Sí, voy a tenerlo. ¿Han sobrado pallets? Guárdalas ahí, ya están pagadas, no hay problema. Cuando hay esa segunda o tercera operación, están los pallets que sobraron. ¿Pueden ser usados en esa operación? Sí, seguramente. Pero caen aquí en este detalle, ¿no? Que finalmente ya son propiedad del comprador, pero se los está cediendo al vendedor y al final van a formar parte de las mercancías, porque es como un todo, ¿no? Van a estar ahí. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Mm? Hay que darle un valor, hay que darle un valor, porque esos palets finalmente viajan con la mercancía, se entregan con la mercancía. Que algunos clientes no quieren los palets es otro detalle, ¿no? Es otro detalle. La mayoría se queda con los palets, la mayoría, no todos. Algunos lo desechan, no, no, así nomás, porque esto va de frente a producción, ¿no? Entonces algunos unidades de transporte se quedan con los palets y ya es otra historia que hacen con los palets, ¿no? Pero ese es el detalle o ejemplo que pueda suceder ahí, ¿no? Lo que pasa es que está bien amplio, pero el detalle, el concepto es ese que le he mencionado así de pequeñito. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro adicional? Dice, herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Ingeniería, creación y perfeccionamiento. Trabajos artísticos, diseños, planos, croquis, realizado fuera del país de importación y necesario para la producción de las mercancías importadas. Cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías. El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. No, miren ustedes, estos elementos, si van a ser pagados por el comprador, tienen que formar parte del precio realmente pagado por pagar. Por eso que son herramientas, que son matrices, que son moldes, que son elementos análogos, que es ingeniería, ¿no? Puede ser que el importador, pues, haya mandado a hacer sus muebles de madera, pero un momento, le dice hacia a su proveedor, oye, yo le voy a decir aquí a uno de mis ingenieros que vaya a hacer un diseño, y ese diseño te lo va a enviar y yo así quiero los muebles de madera. Ah, el vendedor dice, no hay problema, yo me acomodo a lo que tú envíes. Y aquí el ingeniero a cargo y dice, ya, vamos a requerir estos muebles de madera con estos acabados y con estos diseños, con estos cambios. Vamos a hacer una línea diferente de venta, ¿no? Ya no solamente los escritorios normales, usuales, que hay todos cuadrados, ¿no? Vamos a darle otra forma. Ese diseño se lo mandan y el proveedor, listo, no hay problema, me acomodo y lo hago. Eso es un diseño, es una creación, ¿no? Ese es un plano, como quieran llamarle. Entonces, es un costo. El ingeniero hay que pagarle, no lo va a hacer gratis. Ha tenido un costo, un tiempo, entonces también tiene que agregarse ahí, ¿no? Y todo lo que se menciona ahí, ¿no? Si hay herramientas que se pueden enviar, cualquier otro elemento, ¿no? Que corra a cargo del comprador. ¿Sí? Ok. Se olviden, precio realmente pagado
o por pagar. ¿Sí? Entonces, tenemos la importación de mercancías. Esta afecta al pago de tributos, aranceles y otros. La base imponible sobre la que se aplican los derechos de aduana al valor es el valor en aduana. El valor en aduana se determina con arreglo a un sistema internacional. Actualmente, el acuerdo del valor de la OMC, ¿no? En el Perú se aplica a partir de abril del año 2000. Tenemos 21 años aplicando el valor de la OMC. Base imponible, ya saben ustedes qué es el CIF. En base al CIF se va a determinar, ¿no?, qué derecho a valores se va a aplicar. Pero para ello hay que cerciorarnos que el valor en aduana sea el realmente pagado o por pagar. ¿Sí? Hasta aquí terminamos la parte referente a lo que es la introducción de la valoración, qué es la valoración, para qué sirve, sus principios. Le hemos mencionado el artículo 8, elementos a tener en consideración si es que corren a cargo del comprador, que pueden formar parte del precio realmente pagado por pagar, ¿no? El acuerdo del valor de la OMC recoge todos estos artículos, teniendo en consideración, ya les he dicho, ¿no? El principal artículo es el octavo, sin desmerecer, porque los primeros hacen mención a los métodos de valoración, ¿no? ¿Ok? Pero el artículo 8 hace la diferenciación entre el precio realmente pagado o por pagar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué hacen los métodos de valoración? Los métodos de valoración recogen estos artículos del acuerdo del valor de la OMC, ¿no? Los métodos de valoración, lo cual lo vamos a comenzar a ver en estos momentos, recogen estos artículos. Entonces, en los artículos, ustedes ahorita, del que hemos visto, hoy esto me parece conocido, ya lo hemos visto arriba, ahí está aplicado en este artículo, en este método, perdón, ¿no? Vamos a verlo en el método 1. ¿No? Entonces, tienen su sustento. Cada método tiene un sustento y un porqué. Como les dije, son 6. Los 3 primeros son los métodos principales, por así decirlo. Los 3 últimos, los métodos secundarios. Y dentro de los 6 métodos, el primero es el método por el cual todos son sujetos de valoración y por el cual, ¿no?, quien importa debería tributar, pagar a su proveedor y pagar al Estado, ¿no? En base, perdón, al primer método de valoración. Hoy yo he pagado todo a mi proveedor, todo lo que me ha cobrado, todo lo que me ha costado, costeado, ahí está. Ahí está transferido y sustentado, listo. ¿No? La SUNAT no tiene por qué dudar de todo ese detalle, ¿no? Ese es el kick de todo el tema. Pero hay ciertos detalles que a veces en algunas operaciones no están claras. Y es por ello que existe el método 2, el método 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Que entonces vamos a pasar a detallar y presentarles los 6 métodos de valoración. Aquí están. Ahí están, jóvenes. Los métodos de valoración y su denominación. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y miren ustedes su sustento, ¿no? ¿Qué artículo del acuerdo de la OMC tiene? ¿No? Del primero al octavo, ¿no? El método del valor de transacción. Así es el primero, ¿no? Basado en el artículo primero y octavo del cual hemos mencionado, hemos hecho un
pequeño resumen. El segundo es el valor de transacción de mercancías idénticas. El tercero, valor de transacción de mercancías similares. El cuarto es el del valor deducido. Quinto, el del valor reconstruido. Y el sexto, del último recurso. ¿No? Ok, entonces ahí están los métodos de valoración. Hay que saber aplicar, sustentar, ¿no? Documentariamente los métodos de valoración, ¿no? Cuando la administración aduanera nos indique, "Oye, aquí desvirtúame mi duda que tengo". Ya también vamos a ver esos detalles, ¿no? Lo hay. ¿Ok? Tomaron nota, se lo grabaron, ya saben, valor de transacción de mercancías idénticas, similares, deducido, reconstruido, último recurso. Método de transacción, ¿no? Del valor de transacción, ¿no? Ok. Dice, de acuerdo con este método, el valor en aduanas es el valor de transacción, entendido como el precio realmente pagado por pagar por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado conforme lo señala el artículo 8 del acuerdo. ¿Cuáles son sus requisitos? Fácil. Precio realmente pagado por pagar, venta para su exportación y que haya mercancías importadas. Así de sencillo. ¿En qué se sustenta el método de transacción? Dice, se entiende como el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando se venden de un país de exportación a uno de importación. No hay más. Se olviden, ¿ah? Acuérdense, grábenlo. A fin de mes hay un examen del módulo, ¿no? Así que siempre va a venir una o dos preguntas de cada tema que vemos, ¿no? Hemos visto preferencias, hemos visto nomenclatura, hoy valoración, y la próxima semana vemos tributación, ¿no? Entonces, de algún tema se saca uno o dos preguntas para el examen. Dicho sea de paso, sería la próxima semana, ¿no? El próximo viernes, si no me equivoco, hoy es 21, 23, sí, 28 y día 30. El día 30 de abril, sí, pues se ha corrido un día, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, que me quieran hacer? Está interesante. Ujú. El método de transacción es el método principal y el método más amplio que pueda haber. ¿Ya? Condiciones para su aplicación. Ok. Ojo, las condiciones para su aplicación. ¿Cuántas excepciones? Ok. ¿O cuántas condiciones, perdón? 4 condiciones para su aplicación. Primero, que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. Me voy a saltear y después regreso, ¿ya? A esta página. Primera condición, que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. Segundo, que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. Tercero,
que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión u utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste conforme al artículo 8. Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que desistir el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros, ¿no? ¿Sí? Ok. Regresamos entonces. Primera condición, dice, que no haya restricción a la utilización de las mercancías por parte del comprador. No debe haber restricciones, ¿ah? ¿Ok? Entonces, yo lo vendo y yo como comprador puedo, lógicamente, vender mi mercancía sin ninguna condición. Pero puede haber excepciones, dice, ¿no? Pueden haber restricciones. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Que la restricción sea impuesta, dice, o exigida por la ley o las autoridades del país de importación. ¿Mm? O sea, ya es un tema, pues, general, ¿no? Un tema de Estado, ¿no? Puede haber una restricción de ingreso de una mercancía, ¿no? Puede ser que haya alguna plaga, un tema sanitario, entonces hay una restricción, tiene que haber un documento, etcétera, ¿no? Que la restricción, dice, consiste en limitar el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías. Y tercero, que la restricción no afecte sustancialmente al valor de las mercancías, ¿no? Entonces, tres excepciones que pueden suceder si la mercancía, ¿no? El comprador compra, oye, yo puedo hacer con mi mercancía que he comprado lo que quiero, salvo estos tres puntos que pueden haber acá, dice, ¿no? Ok, entonces, restricciones, lo normal que usualmente puede haber es las reglas que indica para el ingreso de la mercancía, salvo que tengan mercancías restringidas mayormente, ¿no? Esas son las famosas restricciones, ¿no? Mercancías restringidas, mercancías sanitarias, ¿no? Por parte del Estado. Las restricciones aparte que puedan suceder, pues no deberían aplicarse, ¿no? Porque si no, el método de transacción deja, perdón, se tendría que dejar de lado el método de transacción. ¿Qué otra aplicación hay? Dice que la venta, dice, no dependan de ninguna condición o contraprestación, cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. Es decir, el vendedor no le puede colocar ninguna condición adicional, ¿no? Al comprador. No le puede colocar ninguna condición. Oye, tú quieres que te hagan una rebaja, pues cómprame tanta cantidad, ¿no? O si vendes allá cierta cantidad, ¿no? Algo adicional para mí. No puede haber eso. Que no revierta directa o indirectamente el vendedor parte alguna de la reventa o cualquier cesión o utilización ulterior. Ulterior quiere decir posterior, ¿no? Yo comprador, he comprado al proveedor del extranjero y ¿qué hago? Lo que normalmente puede hacer alguien, ¿no? Se lo vende a alguien a una empresa tercera, ¿no? Oye, yo soy mayorista y si lo doy a otro, pues, ¿no? Un minorista, un detallista, oye, toma, revendo. O sea, y ese porcentaje, porque siempre va a haber un profit, un adicional, no le puedo dar a quien me ha vendido, ¿no? Oye, gracias por venderme, yo me estoy ganando algo adicional, ¿no? Porque ahí indica, no revierta ni directa ni indirectamente al vendedor parte alguna de la reventa u otra cesión. Y por último dice que no exista vinculación entre el comprador y el vendedor, o que de existir el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros. O sea,
¿Qué se entiende por vinculación? Lo vamos a ver en la diapositiva que viene, ¿no? Entonces, vinculación es, estoy vinculado con el otro, ¿no? Entonces, hay ciertos puntos que ahí no vamos a mencionar en la que estamos vinculados comercialmente, legalmente. La SUNAT indica de preferencia no debe haber esa vinculación, pero si la hay, no debe, ¿no?, ser materialmente vinculante, es decir, no debe sopesar que esa vinculación va a perjudicar el precio realmente pagado por pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la vinculación? ¿No? La transacción es aceptable pese a existir vinculación. Cuando examinadas las condiciones de la venta, se determina que la vinculación no ha influido en el precio. Entonces, hay vinculación, dice, el concepto está en el inciso 4 del artículo 15 del acuerdo, ¿no? Entonces, hay vinculación o la definición de vinculación cuando hay entre ambas partes están legalmente vinculadas. A ver, profesor, ejemplo, partes vinculadas. ¿Cómo estoy vinculada legalmente a otra empresa o entre empresas, ¿no? Hay un comprador y un vendedor. 8 puntos a tener en consideración. A ver, Angie, ¿me ayudas con la pantalla? Profesor, buenas noches. Partes vinculadas. Cargos de responsabilidad o dirección. Es el 5% de acciones de ambas. Legalmente asociados a un negocio si ambas están controladas por un tercero. Relaciones de empleador y empleado. Juntas controlan a una tercera persona. Una de ellas controla directa o indirectamente la otra, si son de la misma familia. Ok, gracias. ¿Hay alguien más en la sala, me parece? A ver. ¿Ha ingresado alguien más y no se ha presentado? No puedo ver aquí. ¿Hay alguien más? Sami, buenas noches. Siempre cuando entren, saluden para poder saber que ha ingresado alguien más. Sami, ok. Gracias, Angie. Ok, entonces, legalmente vinculadas proveedor, ¿no?, y vendedor. Cargo de responsabilidades o dirección. Legalmente asociadas a un negocio, relación de empleador-empleado. Una de ellas controla indirectamente a la otra. Porcentaje de acciones de ambas empresas. Si ambas empresas están controladas por una tercera, juntas controlan a una tercera persona, o si son de la misma familia, ¿no? Ok, entonces, ejemplos hay diversos, ¿no? Una empresa peruana forma su empresa allá, vamos a poner en los Estados Unidos, ¿no? Allá en Miami, Florida, forma su empresa, le pone otro nombre lógico que no levante sospecha. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, el nombre de, a ver, ¿qué nombre podemos colocarle? Uno de ustedes, ¿no? Franco Perú, ¿no? Y forma allá en Estados Unidos, ¿no? Que no tenga nada que ver con Franco Perú, ¿no? Vamos a ponerle que le ponga Choose Florida, ¿no? Zapato de Florida, Choose Florida, ok. Pero Franco, que es acá el gerente general, ¿no? Él también allá es el fundador de la empresa y
coloca ya a su sobrino. Entonces, a cargo de allá de Choose Florida. Entonces, son de la misma familia. Hay vinculación. Ok. O Franco ha fundado la empresa, contrata personal allá, pero dice, oye, allá todos son gente que he contratado de allá, que me han recomendado. No, voy a mandar aquí a alguien de mi absoluta confianza y manda a uno de sus colaboradores que trabaja con él y lo manda allá que se vaya como gerente de planta, ¿no? Listo, entonces va a gerente de planta y es un cargo de responsabilidad o dirección, vinculado, ¿no? También esa persona va a depender de Franco. Entonces, relación de empleador y empleado, ¿no? Puede ser que también Franco diga, oye, no quiero saber nada, he fundado la empresa, pero voy a tener de todas maneras ciertas acciones, no me quedo con un 20%. Y ahí dice, mínimo tiene un 5%, ya hay vinculación, ¿no? Entonces vamos a dejar a Franco un momento y pueden haber vinculaciones cuando son empresas, por ejemplo, transnacionales, ¿no? Entonces, cuando hay empresas transnacionales, por ejemplo, la de las líneas blanca, la línea marrón, ¿no? Entonces, LG, Samsung, Sony, tienen acá, ¿no? Su empresa filial peruana, ¿no? Entonces, los importa desde Corea, se importan a su filial peruana. Ya son empresas vinculadas, dice, empresas vinculadas. Ahora, por ejemplo, un Samsung, el Perú con su matriz es ahí en Corea, pero Corea no le vende al Perú, sino acá la matriz a nivel de América la tienen en México y México es la que le vende aquí al Perú. Finalmente quien controla las dos es la que está en Corea. Y ahí está. Si ambas están controladas por una tercera, ¿no? Que es lo que mayormente sucede cuando son empresas transnacionales, ¿no? Algunas tienen matriz en Europa y dicen, no, voy a designar una ya en América Latina y esa que está en América Latina, la principal, la más grande, la mejor organizada, es la que va a controlar a los demás, ¿no? Hay varias empresas con las cuales he trabajado y operan de esa manera, ¿no? Tienen su matriz en Colombia, tienen su matriz en México, y la otra tenía su matriz en los Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Entonces, controlaban una parte de Sudamérica, ¿no? Controlaban a Ecuador, a Perú, a Chile y a Bolivia, por ejemplo, era una de ellas, ¿no? Y la otra controlaba la de Estados Unidos, controlaba a México, controlaba a Chile, Argentina, Perú, y no recuerdo si más estaba Colombia, ¿no? 4 o 5 países. Entonces, ello genera vinculación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que la vinculación no tiene que influir en el precio realmente pagado por pagar. ¿Ya? Puede haber vinculación finalmente, pero la SUNAT dice que ello no deba influir en el precio realmente pagado por pagar. Es decir, que entre empresas han comprado, y va a venir una tercera, va a comprar, tiene que venderle al mismo precio, salvo las excepciones que permite el acuerdo del valor de la OMC. ¿Ok? Esa es la gran explicación de la vinculación. ¿Por qué lo he puesto aparte? Porque es un tema bastante sensible dentro de la valoración, ¿ya? La vinculación. Indicios razonables que la vinculación ha influido en el precio facultan a la administración a notificar al importador para que éste tenga la oportunidad razonable de contestar. Justo lo que le he comentado.
cuando la administración comienza a tener indicios, dice de que esta vinculación ha influido, ¿qué hace? Notifica al importador para que éste conteste. El acuerdo, dice, establece además que en una transacción entre vinculados se aceptará el valor de transacción cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima a alguno de los siguientes valores. ¿Mm? Valor de transacción de las mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, perdón, para la exportación al mismo país importador. Valor en aduana de mercancías idénticas o similares en base al método del precio unitario de venta local. Artículo 5 del acuerdo, ¿no? Entonces, el valor no tiene que haber influido en el precio, ¿no? Entonces, detalles que tiene en consideración la administración, que dice el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para la exportación al mismo país. El valor se tiene que aproximar a ello, ¿no? Método de transacción. Seguimos. Conceptos que se agregan al valor de transacción. ¿Mm? Ojo, criterio de cada país. Ojo ahí, ¿eh? Los gastos de transporte de las mercancías hasta el lugar o puerto de importación. Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro. Ojo, hay ciertos conceptos que van a venir sobre todo en el documento de transporte, llámese Bill of Lading, guía aérea o carta aporte, pero mayoritariamente en el Bill of Lading o la guía aérea, y va a depender de cada administración aduanera ver que estos conceptos se deben a ir al valor de transacción o no. Entre ellos están estos conceptos que están aquí, ¿no? Y aquel que está en el mundo aduanero, ¿no? Va a revisar o ha visto de repente más de una vez que en el documento de transporte hoy hay un Inland Freight, hoy hay un THC, hay unos gastos en aduana, o en la guía aérea, hoy hay un PICAF, hay un BAF, hay un BUL, hay un handling. ¿Qué es eso? Los gastos de transporte de las mercancías hasta el lugar o puerto de importación. Gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro, ¿no? Dependiendo de cada legislación de cada país, el concepto se va a añadir al valor de transacción o no. Y dependiendo de qué también, jóvenes, del Incoterm pactado. Incoterm, ¿qué factura está? Pues mi factura está en SWORD. Oye, mi factura está en FCA. Me falta algo para llegar al FOC. ¿Dónde me voy? Al documento de transporte. ¿Qué dice el documento de transporte? Gastos de aduana. Listo. Esto se va a ir acá a formar parte del valor de transacción. Oye, acá dice un Inland Freight. Y ese es Word. Acá está. Este es un gasto de transporte interno. Un pick-up interno, ¿no? Puede haber un handling. Ok, no para IGB, no, también va. Hay que tener ciertos detalles y saber qué conceptos se van o no al valor de transacción. Porque si no se agregan correctamente y la administración lo detecta, lo que va a hacer es notificar al cliente a través de su agente de aduana para la corrección de la DAN. Entonces,
Las adiciones antes mencionadas se pueden realizar sobre las bases objetivos y cuantificables. No se puede incrementar el precio realmente pagado por pagar con ningún otro concepto más que los anteriores a los efectos de determinar el valor en aduana. Lógicamente, ¿no? Yo tengo un valor en la factura que indica FOB y ya no debería haber otro concepto adicional ni en el documento de transporte que me diga Ilan Freight, que me diga PICAF, que me diga gasto, gasto de origen, gasto de aduana, ya no debería haber, ¿no? Entonces, mayoritariamente hay cuando sí la factura viene con el Word, cuando viene con fax o cuando viene con FCA, ¿no? Oye, sí, hay que agregarle. Porque finalmente eso es lo que cobra la compañía aérea o una línea marítima, ¿no? O consolidadora de carga, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Mm? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay de valor de transacción de mercancías idénticas y las similares? Ah, momento, Leonardo. Todavía no hemos llegado a ello. Ese es el segundo y tercer método. Ahorita estamos en el primero todavía. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién me ha escrito aquí? ¿Alguien? Ah, dice aquí. No entré al examen. ¿A cuál examen, Sammy? Examen recién va a haber a fin de mes. Del módulo. De este módulo 2. Así que, tranquilo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Hasta aquí, diapositiva 27. ¿Todo claro? Ok, me toca preguntar. Mm, ¿Nada? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces nos hemos quedado para comenzar la 27, pero retrocedemos y me toca preguntar. ¿No? Ok. Preguntas para todos, ¿ah? ¿Qué es en sí la valoración aduanera? Con sus propias palabras. No me lo rebusquen con sus propias palabras. ¿Qué es la valoración aduanera? Profesor, buenas noches. Es un procedimiento aplicado para determinar el valor en aduanas de las mercancías importadas. Ya. Está leyendo lo que está en la diapositiva. Ujú. ¿Qué nos dice el artículo 8 del acuerdo del OMC en la parte concerniente al precio realmente pagado por pagar? ¿Mm?
¿Qué nos dice? Que se vende para su exportación al país de importación. Que Ah, se no. vende para su exportación en el país de importación. ¿Eso dice el artículo 8? ¿Mm? Ya decía yo que habían entendido todos. ¿Mm? Ya decía yo que iba a ser primer grupo, que a la primera hubieran entendido. ¿Mm? ¿Cuál es la importancia de la valoración? ¿Mm? Ahí está el artículo 8. ¿Mm? Ahí está el artículo 8. Aquí continúa el artículo 8. Y aquí termina el artículo 8. ¿De acuerdo? Les pregunté. Ah, excelente, profesor. Ninguna pregunta. Forman 3 diapositivas. Ahí está el artículo 8. Se los dejo para que continúen leyéndolo. ¿Cuáles son los métodos de valoración? Son 6. ¿Cuáles son? El valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, el valor deducido, valor reconstruido y último recurso. Ujú. Ok. ¿Y cuál es el valor del último recurso, Daniela, ya que tú has llevado? ¿Cuál es? Ya te olvidaste. ¿Quiere que explique el ¿Cuál es el último recurso? valor? ¿Cuál es? Pero así, en una línea. Se trata de ser un poco más flexible para encontrar un valor. Se trata de ser un poco más flexible para encontrar un valor. Mm, ok. Método de transacción, ¿no? Para su aplicación, ciertos requisitos que hay que tener en consideración. Condiciones para la aplicación del método de transacción. 4 condiciones. ¿Cuáles son? 4 condiciones para aplicar el método de transacción. ¿Cuáles eran? 4. Que no tenga restricciones. Que no tenga restricciones. Que no tenga restricciones, dice. Ok. ¿Qué más? Calientito. Lo hemos visto ahorita. Mm, La comilla. Que no tenga una vinculación. que no tenga una vinculación. Faltan 2. Que no dependan de ninguna condición cuyo valor no pueda determinarse. Y falta una. ¿No?
de la cualquier cesión o utilización ulterior que no revierta, ¿no? ¿A quién? Quita al vendedor, ¿no? Ok. Y ya que hablaron de vinculación, ¿qué se entiende por vinculación? ¿Mm? ¿Qué se entiende por vinculación? Ahorita, hace 5 minutos hablado, menos, 4, 8:37. Puede existir una vinculación mientras no cambie el valor, ¿no? O el precio del producto. Ujú. Ya está, ¿no? Cuando hay una vinculación, cuando legalmente hay una vinculación. ¿Cuándo está legalmente hay una vinculación? Ahí está. Cualquiera de esas 8 condiciones que hay ahí, que se pueden dar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 condiciones, ¿no? Las cuales he explicado también, ¿no? Con ciertos ejemplos, ¿no? Puede haber indicios que la administración diga, oye, hay vinculación y ha influido en el precio, respóndeme, ¿no? Entonces hay que responderle a la administración. ¿Conceptos que se pueden agregar al valor de transacción? Hay varios conceptos, ¿no? Justo a lo que acabo de explicar, ¿no? Dependiendo del Incoterms, dependiendo de la vía marítima o aérea, pueden haber gasto de transporte, gasto de carga, descarga, manipulación, que se deberían agregar al valor de transacción, pero no es agregar por agregar, ¿no? Hay que verificar si efectivamente le corresponde. Y de corresponderle se adiciona, porque siempre tiene que haber un sustento, tiene que estar el concepto reflejado en algún documento. Ojo, ese concepto no debe pagar IGB, lógicamente, ¿no? Nada, ¿no? Debe venir de origen, sin pago de IGB, ¿ya? Les digo porque hay unos conceptos que pueden ser un concepto de handling o un concepto de THC, Terminal Handling Charge, que están sujetos a pago de IGB. Entonces, están sujetos a pago de IGB, son costos locales. Por tanto, no van al valor de transacción, ¿ya? Ojo, se los he dicho, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, dice ahí que esas adiciones, dice, solo pueden realizarse con base en datos objetivos y cuantificables, ¿no? Entonces, tiene que estar sustentado en un documento, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Diapositiva 27. Dice, adicionalmente a los requisitos anteriores, el reglamento precisa que los ajustes se realizarán solo si forman parte del valor en aduana, si corren a cargo del comprador de la mercancía. Acuérdense, todo tiene que correr a cargo del comprador de la mercancía. Si no, no se adiciona, no forma parte. El reglamento precisa que no forman parte del valor en aduana los pagos del comprador al vendedor por dividendos u otros relacionados con la mercancía importada. El costo del transporte ulterior a la importación en territorio peruano. O sea, el costo del transporte acá, territorio peruano, no forma parte del valor de transacción. ¿Qué forma parte? Allá, del exterior, ¿no? El traslado de la fábrica al aeropuerto, al puerto, al almacén, allá.
forma parte del valor de la mercancía. ¿Ya? Aquí ya no, localmente no. Todo lo que es local, no. Todo es allá en origen. Todo lo que es gasto local, nada. ¿Ya? Otros conceptos excluidos de acuerdo con el reglamento son los gastos de construcción, armado, montaje o mantenimiento, asistencia técnica realizado después de la importación. Ya después de realizar la importación, cuando llegó al territorio aduanero, ya es un gasto local, ¿no? Esto va a estar sujetos seguramente a pago de IGB, ¿ya? Los derechos arancelarios y demás tributos, perdón, aplicables en territorio peruano, como consecuencia de la importación o venta de las mercancías. Lógicamente, ya eso es un concepto nacional, ¿no? Eso ya forma parte de ¿qué? De los pagos que se tiene que hacer a la... ¿A quién? ¿A quién se le paga? A la SUNAC, ¿no? Se le tiene que pagar a la SUNAC. Las comisiones de compra, teniendo el importador la obligación de aprobar la existencia de las mismas mediante contrato correspondiente. Siempre si hay un tema de comisiones, tiene que haber un contrato. Nada. La SUNAC no, ay, no, si hay comisión que hemos acordado, nada. Todo es documentado. Siempre documentos. A la SUNAC se le presenta documentos, se le envía documentos. Y hoy todo, mesa de parte virtual. Listo, aquí está el contrato que me acredita eso. Los pagos efectuados por el comprador como contrapartida del derecho de distribuir o revender las mercancías importadas cuando tales pagos no constituyen una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al Perú. Lógicamente, ya lo hemos visto, diapositiva líneas arriba, ¿no? No tiene que haber una cesión o contraprestación ulterior. Nada. Eso no forma parte del valor. ¿Qué más tenemos acá? Otros conceptos excluidos. Prestaciones realizadas por el comprador en Perú para comercializar las mercancías. Publicidad, garantía, asistencia, la feria, no, pues ya eso es otro detalle, son locales. Derechos de reproducción en el Perú, tampoco. Descuentos o rebajas otorgados por el vendedor son aceptables en la medida que cumplan con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento. Ojo, ojo, ojo. Eso lo vamos a ver más abajo, pero ya aquí está, ¿no? Ojo, guía. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor son aceptables en la medida que cumplan con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento. O sea, no es que estén prohibidos los descuentos o rebajas. Pueden ser dados de origen, pero hay que cumplir, ¿no? De acuerdo al artículo 6 del reglamento, ¿no? Que dice, ya lo vamos a ver más abajo, pero miren, ya de ahorita, sí pueden ser aceptados, ¿sí? Pero hay que cumplir ciertas formalidades para que puedan ser aceptados. Oh, interesante, profesor, ¿sí? Bastante interesante, pero más interesante con que ello es esto. ¿Ya? Son dos diapositivas de lo que es una duda razonable y voy a explicárselo para que con ello, ¿no? Ustedes lo repasen, apúntenlo, grábenlo, memorícenlo como quieran, pero es el meollo del asunto de la valoración. ¿Qué? La duda razonable. Dice, se presenta cuando la autoridad aduanera tiene motivos para dudar de la exactitud de los datos o documentos presentados por el importador para sustentar el valor en aduana declarado. Dice, la aduana requiere al importador que proporcione explicaciones y documentación complementaria que permita acreditar que el valor declarado representa el monto total realmente pagado por pagar, más los ajustes del artículo 8 del acuerdo de valoración, de ser el caso. Entonces, la duda razonable dice,
cuando la autoridad aduanera, cuando la SUNAT, cuando la administración aduanera, cuando la aduana, como quieran denominarlo, tiene motivos para dudar de la exactitud de los documentos que se han presentado, ¿no? Oye, o sea, un canal naranja se presentó en la DAN con su documento sustentatorio y la SUNAT, el especialista, no, algo aquí hay raro. Notificación al cliente. Explicación y documentación complementaria. Dice, la aduana requerirá al importador que demuestre con documentos el valor de la mercancía dentro de un plazo de 5 días hábiles, prorrogable por 5 días más. Si después de la revisión de la información entregada, la aduana persiste en la duda razonable acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá dentro de 3 meses desde la numeración de la edad que no resulta aplicable el artículo 1 del acuerdo. La verificación puede ser prorrogable hasta 1 año. Profesor, ¿y no me van a entregar la mercancía 1 año? Un momento, ¿no? Todo es un proceso. Primero, la SUNAT puede dudar del valor, es justo lo que ya estaba comentando al principio, ¿no? Entonces, si duda, documento, susténtame que este es el valor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, yo he visto en mi sistema, y en mi sistema tengo otros valores menores. Perdón, mayores. Tú me has presentado un valor aquí, mira, abajo. Y este de aquí es un importador, tu competencia, y está trayendo a más precio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Entonces te dice la SUNAT. Te doy plazo 5 días y te doy 5 más para que me sustentes. Entonces, si uno sustenta la documentación y la banda dice está correcto, te creo. Si no, la SUNAT dice paga o presenta una garantía porque hay 3 meses para revisar. Hasta 1 año puedo tener para revisar. Lógicamente que muchos clientes pagan o de lo contrario ponen una garantía porque quieren sacar su mercancía rápidamente, ¿no? Entonces esos son los pasos que se tienen que tener para poder tener una duda razonable, ¿no? Ahí está. Ellos, jóvenes. Es hasta este detalle, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Este es el meollo de la valoración, ¿no? El tema de la duda razonable, ¿no? Hay que desvirtuarla. Entonces, todo cliente va a querer sacar su mercancía con el valor de la factura con la que ha efectuado la importación para el consumo, ¿no? Sobre eso quiere tributar, pagar, y no quiero un ajuste, ¿no? Ya costilla, ahí ya tengo mi ganancia, y si no, momento, ¿no? Son detalles que tienen que tener en consideración para cualquier futuro negocio. La valoración. Si no hay una adecuada compra sustentada con documentación, créanme que si es observado con la administración, esa compra se va a incrementar y por ende el valor, el tributo que se va a pagar va a ser mayor. Y ese profit que uno creía que iba a tener, finalmente desaparece. Ok, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Jóvenes, traten de repasar, darle un repaso a lo que hemos visto hoy día. A Sami, que ha entrado un poco tarde, trata de revisar la clase la primera hora. Y ustedes, jóvenes, si tienen alguna duda, como que veo que todavía la tienen,
traten de revisar sus apuntes, por favor. El tema de valoración termina el día viernes, ¿no? Son 2 clases. Tratamos de dar el consolidado de valoración para que puedan replicarlo cuando en algún momento sea necesario dentro de sus labores que puedan tener, ¿no? Tengan ustedes una base para ello, ¿sí? Traten de repasar, jóvenes, ¿sí? Ok, nos vemos el día viernes, Dios mediante, jóvenes, cuídense, un fuerte abrazo.